Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. Cualquier novedad. Son las primeras imágenes de los destrozos causados por el terremoto que se ha sentido en la isla griega de Samos y en la costa turca del Egeo. Ha sido de casi 7 grados de intensidad y de momento no hay constancia de víctimas en la zona, aunque sí grandes daños materiales. La tierra ha temblado durante al menos 30 segundos. Las primeras imágenes difundidas en redes son de la ciudad turca de Esmirna, donde el temblor ha hecho caer varios edificios. Ha ocurrido a mediodía con la ciudad en plena actividad y mucha gente en la calle. De momento las autoridades turcas no han iniciado recuento oficial de víctimas, pero a los derrumbamientos hay que añadir las inundaciones que ha provocado el terremoto en una zona donde la mayor parte de la población se concentra a orillas del mar. Es también el caso de la isla griega de Samos. Allí las autoridades han pedido a sus 45.000 habitantes que se alejen de la costa porque sigue habiendo riesgo de tsunami. Esta imagen es del paseo marítimo de la ciudad de Bati. El movimiento telúrico con magnitud 7 ha surgido a 10.000 metros de profundidad bajo el mar Egeo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que sitúa el epicentro próximo a la costa turca, en plena ruta migratoria del Egeo. Sus efectos se han hecho sentir especialmente en las islas griegas y la costa de Esmirna, ya en el continente asiático, pero también se ha notado en Atenas, a más de 300 kilómetros. Hola, buenas tardes. Aquí en España comienza un fin de semana muy atípico, es un fin de semana de Todos los Santos, puente festivo en 6 comunidades y millones de personas lo van a pasar en casa por las restricciones de movilidad en sus comunidades o en sus municipios. Tanto en las carreteras como en las estaciones de autobuses y de tren, la imagen de este viernes es muy distinta a la de otros años. Calles y andenes muy vacíos porque en casi todas las comunidades se permiten solo los desplazamientos locales para evitar un aumento de contagios por los viajes. ¿De trabajo? ¿Tenéis documentación aprobada? Nosotros tenemos los respectivos permisos, venimos por un tema laboral. Me voy porque se está muriendo mi suegro. Me voy a mi casa a Madrid. Ahora mismo en relación viene un 20% de personas a lo que venía antiguamente. A las restricciones se ha sumado hoy Galicia. La Xunta activa a esta hora el cierre de las 7 grandes ciudades gallegas para evitar los viajes a las zonas rurales donde la incidencia de casos es menor y además se limitan, Ana Lorenzo, las reuniones. Sí, desde este momento queda prohibido, salvo excepciones justificadas, entrar o salir de todas las ciudades gallegas y de algunos de sus ayuntamientos limítrofes, por lo menos hasta el martes, cuando se revisará la medida. Y los que nos quedemos aquí no podremos reunirnos con personas con las que no convivamos. Los intensivistas alertan del aumento de nuevo de casos de COVID entre los mayores. Son el grupo de edad más vulnerable y suelen pasar más tiempo en la UCI con ventilación asistida. Insisten en la importancia de no relajarse para evitar que se extiendan los contagios. Paz, de 18 años, se contagió y contagió a toda su familia, pero no todos sufrieron el virus por igual. Solo perdí el olfato y el gusto, y lo demás todo bien. Mi abuelo se le complicó un poco más la cosa y derivó seguramente el coronavirus en una neumonía. Su abuelo estuvo 2 semanas ingresado en el hospital. Los jóvenes de entre 15 y 29 años suponen casi 1 de cada 4 casos detectados, pero solo ingresan el 1%. Los mayores de 60 se infectan en menor proporción, pero acaban en el hospital en aproximadamente el 20% de los casos. Es un virus que tiene un comportamiento como si fuera 2 enfermedades, ¿no? Una enfermedad más leve en personas jóvenes y una enfermedad pues bastante importante en personas mayores. La curva de contagios ha aumentado más de un 20% en las últimas 2 semanas. Por edades, la incidencia de casos en mayores de 60 ha repuntado de la misma manera. Esto explicaría en parte la mayor presión en los hospitales, con una ocupación media que roza el 15%, lo que Sanidad considera extremo, y sobre todo la complicada situación de las UCI. Este verano han sido más jóvenes, ahora ya empiezan también a ingresar pacientes con edades por encima de los 65 años. Vemos también que las necesidades de ventilación mecánica se están incrementando, van a tener estancias largas. Ahora mismo hay 9 comunidades con una ocupación de sus UCIs por encima del 25%, la situación más grave para Sanidad. La Sociedad de Intensivistas recuerda que estos porcentajes se calculan sobre la capacidad máxima que tienen las comunidades, incluyendo las ampliaciones que se han hecho a otras áreas para atender el COVID. Pero contando a todos los pacientes, también con otras patologías que están ahora en la UCI, la ocupación real, aseguran, es en muchos casos del 90%.
Madrid ya ha cerrado hasta el lunes por la noche, festivo en la comunidad. La presidenta Díaz Ayuso ha agradecido que el Gobierno autorizara finalmente el cierre limitado por días. El ministro de Sanidad asegura que el Gobierno ni autoriza ni desautoriza esa medida y emplaza la reunión del próximo miércoles para fijar los criterios de las restricciones. Es que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez, ni Sánchez con Ayuso. El Gobierno, el Ministerio de Sanidad no ha autorizado ni desautorizado nada. El Ministerio de Sanidad lo que va a hacer es, en la interterritorial de la semana que viene, fijar criterios y acordar cómo hay que actuar en esas situaciones. Y en el terreno económico hablaremos del récord histórico del crecimiento en España, un 16,7% por la vuelta a la actividad en el tercer trimestre. Con ese dato España sale de la recesión, pero sigue habiendo una caída anual del 8,7%. Y hoy Jorge Fernández Díaz ha declarado ante el juez que desconocía que hubiera una operación de espionaje a Luis Bárcenas y que se enteró por la prensa. El que fue ministro del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy ha acusado de mentir al que era su número 2, que asegura lo contrario. Esa es la foto del detenido por el atentado en una iglesia de Niza. Es tunecino, tiene 21 años y llegó a Francia hace unos días procedente de la isla de Lampedusa. Ha sido un ataque contra todas las religiones. Es el lema elegido para rendir homenaje a las 3 personas asesinadas, mientras se refuerza la seguridad en todo el país. Es la madre del presunto autor del atentado de Niza, que rompe a llorar tras saber que su hijo está detenido por el asesinato de 3 personas en una iglesia. Dice que solo sabe que quería venir a Francia a trabajar. De hecho, según la investigación, Ibrahim Awissawi, de 21 años, llevaría solo unas semanas en suelo francés y estaba en situación irregular. Había llegado en una barcaza en septiembre a la isla italiana de Lampedusa. Hay otro detenido de 47 años por supuesta complicidad. La policía redujo a tiros al agresor, que sigue vivo y detenido. Había entrado en el templo con un Corán y 3 cuchillos, uno de ellos de 30 centímetros, con el que degolló al sacristán y a una feligresa. Otra mujer, brasileña, logró escapar de la iglesia, pero falleció por las múltiples puñaladas. Según un testigo, sus últimas palabras fueron: «Decid a mis hijos que los quiero». Esa mujer herida fue lo que alertó a la policía. C'était avancé vers eux de manière menaçante, en criant Allahu Akbar. El agresor se acercó a los agentes de forma amenazadora, gritando «Alá es grande», decía anoche el fiscal antiterrorista. La derecha política pide hoy a Macron medidas más duras contra la inmigración irregular y el alcalde de Niza, ciudad muy golpeada por el yihadismo, se queja de que no puede usar las 3.800 cámaras de videovigilancia por las leyes actuales de protección de la privacidad. Niza amanece una vez más de luto. J'ai été vraiment choquée hier. Hoy es un día mucho triste. Hoy han rendido homenaje a las víctimas ciudadanos, políticos y representantes de todas las religiones con un mensaje común. El atentado ha sido un ataque a todas las religiones y no solo a la católica. Nous sommes tous aussi touchés. En la ofrenda floral también ha participado el copresidente de la Asociación de Víctimas del Atentado de 2016, quien nos cuenta que se ha vuelto a abrir una herida que estaba aún sin cerrar. Un peu plus de 4 ans, qui est encore très vif. Iván también vivió el horror del verano de hace 4 años, aunque esta vez le ha tocado más de cerca. En 2016, pues eso, estaba tranquilo en casa y de repente cuando empecé a ver las noticias es cuando sí llega esa sensación de, uy, esta vez me tocó de cerca, pues físicamente de cerca, porque eso, iba a arreglar unas cosas al banco antes de que nos cierren pues todas las tiendas como estamos ahora y pues me crucé con ello de repente. Admite que pasó miedo y que aún lo tiene, pero como toda Niza hoy, no está dispuesto a que el miedo le paralice. Hemos visto muchos Donald Trump en 4 años. Este de Jimmy Fallon, uno de los presentadores estrella de la televisión americana, llegó a ponerse cara a cara con el mismísimo presidente.
Pero quizá el más aplaudido es el de Alec Baldwin para Saturday Night Live. Sus intervenciones disparan las audiencias. En esta campaña, la parodia del debate con Biden, al que da vida Jim Carrey, lo siguieron más de 8 millones de personas. A quien Baldwin no hace mucha gracia es al presidente. Me imita como alguien malo y grosero y yo no soy así. Los cómicos están siendo uno de los colectivos más feroces contra su reelección. En este show pidieron firmas para que Canadá les invadiera. En España, a Trump le vemos sobre todo en las viñetas de los periódicos como estas para El Mundo de Gallego y Rey. Estamos tirando de Trump más que nada por su gestión frente al coronavirus. Como diría un astronauta, Donald Trump es un pequeño personaje para la humanidad, pero un grandísimo personaje para los caricaturistas, ¿no? Hace un año el New York Times dejó de publicar tiras cómicas en su edición internacional. Julio Rey reivindica el humor inteligente de las viñetas. Molesta, incómoda, debe ser uno de los puntales del contrapeso de la prensa contra el poder. El humor político puede ser algo muy serio porque detrás de cada chiste suele haber una verdad.